Estamos en un nuevo capítulo de Swim Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y por Subaru, y hoy tenemos una de las estrellas de la natación. Es el único hombre chileno clasificado por marca a 2 Juegos Olímpicos. ¿Me equivoco en ese dato No, o es así? totalmente cierto. Atenas y Sydney, Sydney 2000. 44 años. 44 años. Giancarlo Solesi, un gran nadador. Después de la natación se dedicó a la gestión deportiva, así que vamos a comenzar con Giancarlo. Giancarlo, muchas gracias por estar en este Swim Chile TV. No, gracias a ustedes, pues. Bienvenido, encantado de hablar. Giancarlo, primero partir. ¿Cómo llegas a la natación? Porque hemos hablado con montones de nadadores de tu edad, pero ¿cómo llegas tú a la natación? Yo creo que la natación me terminó llamando a mí, porque yo, soy nacido y criado en el Estado italiano. En ese Que con ese entonces, apellido no podía ser del Estadio Español. Claro. Y en ese entonces, no sé si hoy día, porque ya estoy medio alejado del Estado italiano, pero en ese entonces como que todos los niños pasaban por un programa multideporte y en algún minuto fui probando deporte, pasé por el fútbol como típico niño, qué sé yo, tenis, y al final como que de alguna otra manera me terminó gustando la natación como a los 7, 8 años y ahí ya me quedé y me gustó. El Estado italiano es uno de los clubes, tal vez de Chile, donde haya una cuestión más social, donde va la familia, los hijos están practicando otros deportes. Yo lo digo porque he visto muchas veces el estadio italiano y va la familia completa y la hija va a jugar al tenis, después se va a jugar a la piscina. Yo creo que se da particularmente en los clubes de colonia acá en Chile, ¿eh? Como que existe ese componente más como social de estar inmerso en un grupo, pero sí el diferenciador que tiene, por ejemplo, este italiano, el español, del manquehue, del palestino, croata, israelita, que sé yo, todos esos de colonia, es que el italiano, aparte de este tema social que tiene, está muy marcado el deporte competitivo. Bien. Tienen un componente de deporte competitivo que hoy día quizás en la parte más de deporte acuático, pero sí es un constante formador de seleccionados nacionales en varias disciplinas. ¿Y a qué edad te tiraron al agua? ¿O te tiraste al agua? Yo recuerdo la primera vez que a mí me tiraron al agua fue como No, yo creo que me lanzaron y tenía que volver a la orilla. yo creo que haber sido 3 años. No tengo así como el recuerdo marcado, pero sí, de haber sido 3 años, 2 años ahí en el mismo estado italiano. ¿Y te acuerdas cuando dijiste la natación es mi deporte? Sí. De chico no era tan talentoso ni sacrificado, pero Cuando dices chico, ¿qué edad te estás no, refiriendo? desde que empecé, 7 8 hasta los 15 14 tampoco era el número uno ni... Digo, esto, si hay padres escuchando y ven que su hijo a los 10, 12 años no es el más talentoso, todavía puede triunfar en ese deporte. Y como a los 15 años yo creo que hice mi primera selección a un sudamericano juvenil, creo que no recuerdo por ahí de haber sido, y como que me fue bien. Después pasaron 2 3 años y como que de un minuto a otro me clasifiqué a los Panamericanos sin ni siquiera yo tenerlo como en el radar. Y ahí como que fue el despegue. Pero tú dices sorpresa, pero hay un cambio de entrenador, No. pegaste un estirón y creciste 10, 15 centímetros. Yo creo que tiene que ver más con un proceso de desarrollo dentro de la disciplina que en algún minuto uno tiene que ser paciente y esperarlo a algún componente fisiológico mío que haya privilegiado. Y ahí entonces a los 14, 15 años generas el cambio y dices, la natación es lo mío. Exactamente. ¿Y Sí. te acuerdas cuántas horas semanales entrenabas en esa época? Hasta ese minuto yo entrenaba 2 horas al día. O sea, muy relajado, también mirándolo desde una perspectiva más recreativa o más saludable, o porque probablemente también la familia en ese minuto te dicen, oye, haz algún deporte para que no estés todo el día en la casa. Pero, claro, ya me clasifico esta cuestión y chucha, ahora hay que empezar a entrenar en serio, y ahí ya pasamos como al entrenamiento típico que tienen los nadadores. En la mañana. Madrugada, mediodía, tarde. ¿Y cómo hacías con el colegio en esa época? Porque estabas en segundo medio. Claro, yo me clasifico el año 98 a una versión que se hizo de los Juegos Olímpicos Juveniles, World Youth, que se hicieron en Moscú.
Eso fue anterior de las nuevas versiones, porque las Claro, nuevas versiones, la primera sí. fue, no me acuerdo si Singapur o... Sí, por ahí fue. Pero el año 98 se hizo como este primer Juego Olímpico juveniles allá en Moscú y ya como que ahí entendí, oye, me gustó este mundo, ¿cachai? Y ahí, claro, yo estaba en segundo medio, tuve que primeros permisos en el colegio, qué sé yo, que hay que entrenar en la mañana, voy a llegar más tarde, bueno, un sinfín de cuestiones. Al final, terminado ese año, viene como mi ultra despegue así ya en la natación y claro, me clasifico al sudamericano juvenil, que era mi último juvenil en la natación y voy, soy medalla, que no sé si a medalla, yo creo que no sé hace cuántos años. Y ese sudamericano juvenil me clasifica al panamericano en 99 y yo dije, ya, esta cuestión va en serio. Y puta, en una decisión familiar dijimos, ya sé que si esto va en serio, Yanka termina los 2 años que te quedan de colegio en estos colegios deportistas porque ya el régimen era insostenible. ¿Y cómo fue dejar la parte, dejar tu colegio donde habías estado Yo todo creo el que tiempo y pasar a un colegio donde de última yo creo que tampoco ahí tantos amigos? Porque de alguna manera con 15 años dejaste de tener tus compañeros sí, de toda la vida. yo creo que ahí son decisiones que uno toma en la vida, de las cuales no me arrepiento en lo absoluto, pero también que tienen una particularidad que te hace alejarte de un grupo social con el que estás acostumbrado a vivir durante 15 años, que son tus compañeros de colegio. Justo ese año nosotros nos íbamos de viaje estudio, yo estoy en la escuela, y en la escuela te vas a Italia, son Sí. 3 semanas, un mes en Italia. Me dije, bueno, estoy en enero, tengo el sudamericano, tengo el panamericano, y ¿Y no fuiste al no puedo, viaje? no puedo ir al viaje estudio. Por una decisión dolorosa, por cierto, pero que me llevó a después Por a... eso, pero dolorosa, pero te la estabas jugando. Ahora con el diario del lunes Es más fácil decirlo. Y si le fuiste erraba, fuiste a 2 Juegos Olímpicos, pero en claro, el momento que lo hiciste, te lanzaste a la piscina exacto, sin saber si había agua. exacto. ¿Cómo fue vivir esos, No, esos meses de...? Porque me imagino que algo... Luchabas por un sueño, pero ¿algo de angustia te y dio o si, no? no, ¿O no te acuerdas? no, absolutamente angustiante, pues, pero bueno, son decisiones que de repente uno toma, no sé si en caliente, pero es como la juego y me la juego. Yo en mi vida he sido así, me voy por un lado y me voy por ese lado nomás, pues, y no me rindo hasta que no... Igual con la natación te tocó viajar muchísimo con un equipo, con el Team Chile, que en aquella época no se llamaba Team Chile, pero con el equipo nacional, me imagino, viajaste mucho más de lo que fue ese viaje Absolutamente, a Italia. absolutamente. De que quizás lo otro es un viaje más emocional, pero claro, si pongo en la balanza, claro, con la natación conocí prácticamente todo el mundo y con el colegio vaya a Italia, pero no va por ahí el tema. Yo creo que es más como uno tiene que aprender en la vida, y que es lo que le transmito yo a mi hijo finalmente, es comprométete con algo y cúmplelo. ¿Y qué le dirías a ese, porque imagino no fue una decisión solamente tuya, a los 14, 15 años o 16 es una decisión que de alguna manera tus padres son parte de? ¿Qué le dirías a esos padres donde el hijo tiene 14, 15 años y está tratando de jugársela? ¿Qué variables hay que tener en cuenta? Digo, porque está bueno perseguir los sueños, pero también hay que tener La realidad. ciertos parámetros de caer en una realidad. No todos A se mí pueden me, jugar a lo que te jugaste tú. a mí me pasa hoy día que veo dos mundos en el deporte. Uno, que el deporte ha cambiado y los apoyos al deporte han cambiado muchísimo, entonces hoy día hacer deporte quizás es mucho más fácil que hacerlo en la época de nosotros, donde no teníais ni un apoyo Sí. ni académico, muy poco... Yo soy más viejo que tú, así Sí. que... Bueno, pero efectivamente Sí. era mucho más complicado poder dedicarse a una de las dos cosas. Y todo, sobre todo estos deportes que no son los tradicionales, el Exactamente. fútbol, el tenis. Exactamente. Y también veo un componente que las generaciones han cambiado demasiado, no solo en lo deportivo, sino que como en la misma sociedad. O sea, hoy día hay niños que, desde mi perspectiva, por cierto, creo que no tolerarían Cierta presión. cierta presión, ciertas dinámicas de entrenamiento, el sacrificio. Hoy día como que veo una sociedad mucho más facilista y quiere que le llegue todo inmediato. Y la cuestión no es así. Y de repente los mismos apoderados, los mismos papás se meten en ese círculo y creen que tienen a la superestrella, o probablemente sí o probablemente no,
pero yo creo que también hay que hacer un trabajo elaborado y aterrizarlos a la realidad en la que están. ¿Y qué te tocó a ti cuando eras chico, los entrenadores? Yo también nadé de chico, nadé a los 10, 11 años, pero de una manera mucho más recreativa. Recuerdo que en el equipo donde estábamos sí hubo una nadadora olímpica, Alicia Barrancos, y algunos también que habían ido a Panamericanos. Yo estaba del equipo B o C, pero estaban ahí. Y el entrenador, Chino Weigand, era un entrenador del estilo duro, del antiguo, donde uno no podía ser niño de cristal. Eras niño de cristal o generación de cristal y no podías, porque eran casi de un servicio militar. ¿Qué te tocó a ti con los entrenadores? No, ¿Eran más comprensibles? No, sí, pero también muy duros de trato, o sea, no... Y también porque lo ligo a ese componente familiar, social que te decía antes, donde, claro, yo vengo de una familia de deportistas, mi papá era hockeyista, fue de los que jugó en la Tortuga Talcahuano, en las medallas de hockey patín, cuando Chile tenía ese equipo brillante, pero como que la disciplina fue transmitida hacia eso y como que todos nos fuimos criando bajo la rigurosidad del entrenamiento y de la disciplina y de aprender a tolerar también que la autoridad es el entrenador y tú tenés que hacer caso y ciertas cosas. Hoy día para llegar a eso también la sociedad nos ha cambiado y de repente, y yo fui también entrenador aquí en Chile y cuesta tratar de una manera muy dura o muy rígida a las nuevas generaciones. Yo creo que también hasta te pueden llegar a despedir del club. Exacto. Cuando tenías, no sé exactamente el momento que clasificas, pero cuando fuiste a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 tenías 19 años. 19, sí. Habrás clasificado con 17, 18. ¿Qué significó para ti tirarte a la piscina ese día que clasificaste por marca y que llegas y te das cuenta de que vas a ir a unos Juegos Olímpicos? Es que también inesperado, porque yo, como te comentaba antes, venía como en ese periodo mío deportivo en que me tiraba, mi brother era los 400, y me tiraba y bajaba 6 segundos y me tiraba de nuevo y bajaba 3 más y me tiraba y bajaba 4 y era una cuestión como así, como este weón de dónde cresta está bajando tanto. Y claro, yo venía, ponte tú, de ser medalla en esa prueba en el Sudamericano Juvenil, no me acuerdo con qué marca, pues te invento, 405, que era una marca hoy día que es regular, pero guardando las proporciones que eso era el año 90 y algo. Y voy al Panamericano y hago 4 minutos en un lapso de 3-4 meses, entonces bajé 5 segundos y hago la marca para los Juegos Olímpicos y que está como toda esta efervescencia que me estaba viniendo, como que tenía la contención familiar para soportarla, pero claro, en la cabeza de un niño de 19 años también es como fácil marearse de repente cuando te vienen estas cosas. Claro, pero tú dijiste sorpresa, pero llegas a Sydney con el equipo de Chile, me imagino fuiste al desfile inicial, yo nunca he ido a un desfile de los Juegos Olímpicos porque la natación... la prueba mía es el día siguiente del desfile. O sea, no fuiste a ninguno de los dos desfiles. Los dos. Qué pena. Pero bueno, fuiste a competir. Bueno, pero ¿qué significa estar? Yo creo que y me incluyo, para todos los que hemos hecho deporte, yo he hecho deporte desde que soy pequeño, he hecho todos, yo creo que el sueño frustrado del 99.99999 de los deportistas fanáticos es estar en esa Villa Olímpica, en compartir tal vez en el casino con un Michael Phelps de la época, con... Bueno, ¿Qué significó eso? Cuando clasifico a Sydney y llego por primera vez a los Juegos Olímpicos, claro, para mí era todo nuevo, porque nunca había vivido antes unos juegos y, claro, tenéis los Panamericanos, que guardando las proporciones también es vivir dentro de una villa, qué sé yo, pero el Juego Olímpico es... Sí, pero los Panamericanos de ahora y tal vez lo de Lima antes, pero antiguamente los Panamericanos tampoco eran... Pero me tocó la particularidad a mí que Panamericanos me tocaron muy buenos. Muy buenos eventos. Pero no es comparable a unos Juegos Olímpicos. No, o sea, hay un escalón por debajo. Exacto, pero yo creo que te van preparando para eso. Es una buena instancia de preparación. Pero claro, llegáis a Sydney, que yo creo que, claro, veníais de unos Juegos Olímpicos en Estados Unidos donde está todo metido en universidades, probablemente se hacen las villas. Claro, llegáis a Sydney que te den al cielo del... Porque fue Atlanta 86. 96. Perdón, 96. Y después viene Sydney. Y ahora vuelve... a Estados Unidos. Pero claro, llegáis a una cuestión que para mí era una brutalidad, no sabéis qué, es como difícil de escribir
qué es lo que se vive adentro de unos Juegos ¿Te Olímpicos. sacaste fotos con deportistas? Sí, claro. ¿Te acuerdas alguno, Es que alguno que... claro, están los de mi época y los que nadaban mis pruebas, que eran los australianos, Thorpe, Grant Hackett, que eran como mis referentes a nivel mundial, y claro, compartir con ellos, ver esos juegos, el fanatismo con el que viven los australianos en natación también es una cuestión súper potente. Fuiste a Sydney y después vas a Atenas 2004, pero ya Atenas, tú dijiste recién una sorpresa clasificar, ya me imagino que para Atenas No, ya tenías preparado. una presión, ya buscabas la clasificación, no era que, ¡ay, me sorprendí que llegué, hice la marca! Ya, ¿cómo manejaste esa presión? No, pues me preparé súper bien para ir a Atenas, clasifiqué con bastante tiempo de anticipación, porque ya estaba en un escalón más arriba, yo ya estaba peleando en los Panamericanos, ya tenía ese nivel ya continental para estar midiéndome con deportistas de ese nivel, y creo que hicimos una súper buena preparación. Bien. Después vienen los Juegos Olímpicos de 2004, que tienes 23 años, sigues en la natación y después dejas la natación y te metes en la gestión deportiva. Sí, ¿Qué es lo que buscas con la gestión deportiva? Mira, yo he transitado por varias partes, pero claro, yo seguí nadando un tiempo después de Atenas. ¿A qué edad te retiraste? ¿A los 27, 26 por ahí? ¿Por qué tan joven? No sé, yo creo que ¿Porque te quedaba algún ciclo más olímpico? Sí, ¿Podría haberte quedado? estaba peleando para clasificar a Beijing, y creo que estaba súper confiado en que clasificaba, pero vino ahí un problema con el presidente de la federación de ese minuto y se complicó todo. ¿Y eso te desmotivó? Es que también dije, puta, me voy a preparar un año más para estar peleando, que llévame para allá, que págame este pasaje, que qué sé yo, y dije, que a la mierda, y me retiro. O sea, eres polvorín. Sí. Y claro, y ahí me dediqué un poco a trabajar de entrenador, y claro, después vino todo el periodo que me casé, tuve mis niños, qué sé yo, y me dediqué más a la gestión deportiva. Entré a trabajar primero al DUOC como director de deporte de la institución, una institución gigantesca. Y ahí me fui metiendo como en distintos deportes, me gustó entenderlos y qué sé yo. Y después me fui un tiempo al mundo privado, a nada que ver con el deporte, pero después volví porque me llamó el Comité Olímpico para un trabajo, después volví al IND o al Ministerio para los Panamericanos, y aquí estamos. Con el diario del lunes, ¿te quedaron cosas pendientes en la natación con este retiro que tú dijiste que de alguna manera no tenías ganas de entrar a esa discusión administrativa y te retirás joven, digamos, la natación 27 años es joven. ¿Te quedaron cosas pendientes que podrías haber hecho o no te arrepientes de nada? No me arrepiento de nada, porque finalmente, claro, hubiese ido a unos terceros Juegos Olímpicos, no sé si estaba igual de preparado que estaba para Atenas, me lo cuestiono, no tengo idea, probablemente quizás sí, probablemente no. Y para ir a otro, claro, rico ir a vivir unos terceros Juegos Olímpicos, pero para ir como que ya necesitaba o daba un salto más o suficiente con lo que hice. ¿Pudiste vivir de la natación? No. ¿Se puede vivir de la natación hoy en día? Creo que no. No se puede vivir de la natación. ¿Hay que ser una Crystal Kobrick o tampoco siendo...? Sí, hay que dedicarse profesionalmente, pero lamentablemente acá en Chile es inviable. ¿Qué le falta a la natación chilena para que sea un deporte que sea un trabajo? Porque tú te lo tomaste como trabajo, pero la lógica del trabajo es trabajo y cobro dinero y puedo vivir de eso. Yo creo que falta, no solo en la natación, en el deporte en general, falta mayor involucramiento del mundo privado y acompañamiento estatal con privado. O sea, para mí es una de las visiones que tengo, que todo el alto rendimiento debería ser una agencia público-privada. Bien. Y en cuanto a la misma natación, yo creo que hoy día, si bien hay una generación que es bastante buena, pero con lo poco que estoy metido en la natación, pero sí me veo una generación buena que está ya compitiendo, como el Eduardo, el Mariano, qué sé yo, sí. Pero me falta la base. Hoy día creo que da vuelta a la pirámide, tenemos 3, 4 que están bien arriba, pero no veo una base sólida que pueda llegar a ese nivel, y para eso creo que hoy día sí o sí hay que
Se necesitan muchas piscinas. atreverse a romper paradigmas en el deporte, que yo también creo que es una de las cosas que falta hoy, cambiar sistemas de entrenamiento, modalidades de trabajo, un sinfín de cuestiones. Y muchas piscinas. Faltan piscinas, falta... Y ojo, hay piscinas que además se usan poco. Seguramente lo van a escuchar en la escuela, que mis hijos, ya se egresó de la escuela y otro está en la escuela. Hay una piscina de 25 metros en la escuela y mi hijo más grande nadó un semestre y el más chico un semestre. Teniendo una piscina en el colegio, es extraño de que no se busquen esos 1000 alumnos, buscar... Hay varios colegios que tienen piscina. No sé si no la saben aprovechar o no tienen los profesionales adecuados para poder tirar para arriba un deporte. Igual notas cambio de tus 90, donde nadabas tú, a lo que es hoy a nivel de natación. ¿Notas un progreso de infraestructura, de equipos deportivos, de clubes, de competencias? ¿O sientes que no ha crecido tanto la natación? No, siento que a nivel de infraestructura sí se ha crecido. Hay pedazos de piscina hoy día acá en Chile que de repente pueden estar subutilizadas quizás, pero sí en cuanto a la estructura del deporte mismo, creo que todavía está muy subdesarrollada. Me hiciste acordar, no iba a preguntar esto, pero me hiciste acordar. En Beijing 2008 fue el boom de los trajes de baño. De los trajes de baño. No alcanzó a ocuparlo. ¿Te quedó ganas de hacer esa prueba? Me acuerdo porque yo hace poco hice un testeo de un traje de natación que hay que prendérselo a presión. ¿Te quedó ganas de buscar esa marca en el Beijing 2008 que se rompieron todas las marcas? Sí, probablemente sí. O sea, hubiese capaz que hubiese, no sé, hecho invento cualquier marca, pero claro, me quedó pero tampoco así como que me morí por no probarlo. Bien, no te quedaron. Carrera, o sea, ¿las distancias favoritas tuyas eran los 400, los 1500? No, yo nadaba de 200 hasta 1500 y los dos combinados, y las dos pruebas de combinado. Pero esa variedad es como extensa, 200 a 1500, ahí iba con la pregunta, digamos, es como... habitualmente el que nada 1500, nada 800, pero no tiene esa velocidad de 200 y 400 necesaria. Pero el 1500 nunca fue una prueba que me gustara a mí. Nunca me... Bueno, pero que no te gustaba, pero igual eras bueno. Sí, relativamente, pero no, tampoco así era descollante. Pero sí, donde yo me enfocaba era del 200 al 800. Y curiosamente mi mejor prueba era el 400, pero las dos que a mí me gustaba nadar era el 200 y el 800. El 200 y el 800. Perfecto. Nosotros para ir cerrando tenemos un ping-pong. Te voy a proponer respuestas cortas, salvo la última que te dejo explayarte un poquito. Ningún problema. ¿Piscina de 25 o 50 metros? Depende. ¿O 33? Depende. ¿Habrás nadado en la de 33? Depende. Bueno, depende. Di una para qué y para otra para otro. La de 50 me gustaba para las pruebas de libre, las que yo dominaba. Las de 25 me gustaban las pruebas de combinado. Perfecto. ¿Alcanzaste a nadar en las de 33, me imagino? Sí. ¿Zunga o traje de baño largo? Zunga para entrenar. ¿Y para competir? Traje de baño. Bien. ¿Piscina favorita? La del Estado Italiano. ¿La de 25 o la de 50? La de 50. Bien. ¿Competencia favorita? Juego Olímpico. ¿Cuál de los dos? Atenas. ¿Tu rival histórico? Un venezolano. ¿Te acuerdas del nombre? Erwin Maldonado. Bien. Y ahora comida, pasta favorita. Gnocchi, pesto. Si no puedes no elegir una pasta favorita de un italiano. ¿Empanado o pastel de choclo? Empanada. ¿18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo? 18 de septiembre. Nacionalista. ¿Competencia imperdible en los Juegos Olímpicos para ver? Me gusta el waterpolo. Te iba a decir, el waterpolo con el tamaño que tienes, ¿lo jugaste? No. ¿No? Mira, porque en el estadio italiano se participa de eso. ¿Qué deporte harías si no existiera la natación? Estoy jugando golf. Mira, ¿tu mejor decisión deportiva? Ay, que la complicaste. No, yo creo que cuando decidí dedicarme a la natación, cuando tuve que salirme del colegio en el que estaba. Muy bien. ¿Y tu peor decisión deportiva?
Retirarme temprano. Ídolo deportivo. ¿De la natación o de...? Ídolo deportivo, general. Jordan. ¿Y en la natación? Gran Hackett. ¿Ídolo en la vida? Mi papá. Y la última que te permito explayarte, ¿cómo defines a Giancarlo Solesi? Obsesivo con lo que me propongo y resiliente y muy de querer ayudar a quien necesita algo que esté al alcance de mis manos para que lo pueda cumplir. Y antes de cerrar, te dejo esta cámara de aquí, tú si quieres mandar un saludo, un mensaje, el sueño que tienes con la natación en Chile, lo que quieras. Te dejo la cámara para... Es que yo creo que más que mandar un mensaje es como que los niños ojalá puedan o entiendan el valor del sacrificio para poder llegar a cumplir su objetivo en el mediano o largo plazo. Giancarlo Solesi, uno de los grandes nadadores que tuvo Chile, además ahora con la gestión deportiva, buscando que el deporte en Chile crezca, mejore. Así que 2 veces Juegos Olímpicos y ojo, yo creo que nos perdimos por lo menos Beijing y también tal vez Londres 2012 hubiéramos tenido ahí un rival en el buen sentido con la gran Christel Kobrick. Esto fue Swing Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y por Subaru. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias a ti.